8 de agosto de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. El acuerdo con los maestros jubilados en huelga de hambre, el costo de una pesada herencia de Alianza País, el pago de incentivos de jubilación a más de 23.000 jubilados que se retiraron anticipadamente para dejar el espacio libre al clientelismo político. Además, nos acompañará Pablo Dávila, presidente del Comité por la Institucionalización Democrática. Son 3 hasta el momento los proyectos de reforma constitucional para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. La opción de escoger entre el proyecto más simple o el más completo debe ser en referéndum popular. Nos acompaña también Mae Montaño, asambleísta independiente, interpelante en el juicio político de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. El juicio político está en el limbo de la no resolución en la Asamblea, aunque ya la Comisión de Fiscalización dio su visto bueno. La fiscal general Diana Salazar formuló cargos en contra del expresidente Rafael Correa y lo señaló como líder de una organización delictiva bien estructurada en el caso Sobornos 2012-2016. La fiscal presentó informes, peritajes, archivos, versiones y un recibo de depósito bancario para vincularlo. Correa está entre los 22 nuevos procesados por cohecho, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Por ser imprescriptibles el cohecho y el enriquecimiento ilícito, el proceso no se detiene para los prófugos de la justicia. La audiencia empezó con los elementos de convicción presentados por la fiscal general Diana Salazar en contra del expresidente Rafael Correa, de quien dijo fue el líder de una organización criminal bien estructurada que recibió millones de dólares de contratistas del Estado. Además de las versiones, informes, archivos y documentos, presentó este depósito realizado el 16 de mayo de 2014 a la cuenta corriente número 07429967 de Rafael Correa Delgado, la cantidad $6.000, y como depositante figura Cristian Paredes, quien fue mensajero de las exfuncionarias del despacho presidencial, Pamela Martínez y Laura Terán. El mensajero confirmó que recibió el dinero en efectivo y realizó la transacción en la agencia del Banco del Pacífico, ubicada en la avenida 12 de octubre, en el norte de Quito. El abogado del expresidente confirmó que sí recibió ese dinero. Lo reconozco, es real. El presidente fue beneficiario de un crédito que lo canceló en 12 meses en cuotas de mensuales y lo canceló absolutamente. El origen de los fondos, del crédito, de cualquier cosa que haya sido, definitivamente no ilegales. Habrá que determinar en el proceso de dónde salieron esos fondos. No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata mis amigos. El exmandatario amplió la explicación en su cuenta de Twitter. Tenía un recurrente sobre giro y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la presidencia, nuestros mismos aportes, y lo pagué hasta el último centavo. Tengo los cheques de $500 mensuales. La fiscal solicitó prisión preventiva para 5 de los 22 procesados. El expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exministro y exsecretario del correísmo Vinicio Alvarado, el exsecretario del Agua Walter Solís y Yamil Massú, exasesor de la exministra María de los Ángeles Duarte. Para los otros 17 procesados, pidió prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Y para todos, la retención de cuentas y prohibición de vender bienes por $7.8 millones. La audiencia continúa a la espera de la decisión de la jueza Daniela Camacho sobre las medidas cautelares en este proceso judicial abierto por posible cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha, buenos días, buen día a todos. La huelga de hambre de los maestros jubilados despertó la solidaridad ciudadana, hasta tal punto que desde algún sector del gobierno surgió la idea de que los ciudadanos paguen los platos rotos, porque son platos rotos las bonificaciones creadas expresamente por Rafael Correa para que miles de maestros se jubilen anticipadamente y le dejen espacio libre para sus enrolamientos clientelares en el magisterio. Al final de cuentas,
siempre paga la ciudadanía, porque son gastos corrientes de la masa salarial del sector público. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Este gobierno recibió una deuda por más de 1.200 millones de dólares para el pago de incentivos jubilares a más de 23.000 jubilados. Desde su inicio hasta la fecha, ¿cuánto ha pagado este gobierno y cuánto deberá pagar con el acuerdo de ayer? Gracias, Alfredo. Efectivamente, el problema que estamos administrando es un problema que, si hacemos un corte al 24 de mayo del año 2017, totalizaba 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones de dólares ya se han pagado algo más de 700 millones de dólares. Eso implica que recibimos a cerca de 23.000 personas jubiladas impagas en sus compensaciones y hemos pagado ya a cerca de 13.000 personas. Es importante, Alfredo, distinguir entre la compensación jubilar y la pensión jubilar. La pensión jubilar que paga el IES mes a mes, sobre la cual el Estado aporta desde este año nuevamente el 40%, es recurrente y efectivamente estamos al día en eso como Estado en general. Si uno ve las compensaciones, estas compensaciones son bonificaciones que se hacen al final de la vida de los jubilados, que pueden llegar hasta $50.000, por ejemplo, $53.000 en algunos casos, y que son un pago único, que es el pago que no se había realizado en su momento. Entonces, hay jubilados que teniendo ya la edad y otros que se han retirado voluntariamente sin tener la edad todavía, no habían recibido esta compensación. La verdad es insólito pensar que en un país como el nuestro, con tantas necesidades, no se haya presupuestado en años anteriores una compensación justa y legítima con los jubilados. La aspiración de este gobierno, Alfredo, y del gobierno nacional es pagar toda esta deuda que ha venido arrastrándose de años anteriores, y es por eso que logramos este acuerdo importante. Usted me preguntaba adicionalmente sobre el presupuesto adicional para este pago, para este acuerdo. Lo que hemos hecho en este acuerdo es distribuir de una manera programada lo que estaba presupuestado este año, que son 350 millones de dólares. Y hemos adicionado, en términos presupuestarios, cerca de 50 millones de dólares adicionales para empezar a pagar a un grupo de jubilados que no habían recibido una parte de su bonificación y también para ampliar el pago, no solamente a aquellas personas que han trabajado en los ministerios de Educación y Salud, que son los más grandes y con mayor cantidad de jubilados, sino también a otras carteras de Estado que tienen procesos de pago por compensación a jubilados, que hay ministerios que tienen 2, 3, 4 jubilados que no se les ha pagado. Entonces, ese es el proceso. Lo importante es que hemos logrado un acuerdo sobre la base del presupuesto. ¿Este pago no altera o afecta los parámetros de déficit fiscal acordados con el Fondo Monetario? Bajo ningún concepto, Alfredo. Muy importante su pregunta. Primero, porque estamos moviéndonos dentro de lo presupuestado para este año, que son 350 millones de dólares. Ya voy a explicar en cada rubro cuál es el monto que se invierte. Y segundo, porque esta ampliación del presupuesto para empezar a cubrir a las personas que no estaban presupuestadas de este año implica una reorganización del presupuesto, es decir, nosotros tenemos un plan anual de inversiones del cual se hace uso para este monto específico, pero tenemos que reorganizar dentro de ese plan anual de inversiones para reducir en otros rubros y mantener los objetivos. En eso, Alfredo, somos muy conscientes de que nosotros tenemos que mantener los objetivos de fin de año. El presupuesto al final del día va siendo dinámico en su ejecución y esto es muestra de aquello. Pero lo más importante, Alfredo, de los 350 millones ya estaban presupuestados para este año. Sobre esa base se ha trabajado en un plan de pagos. El gobierno ha clasificado en 3 categorías a los maestros jubilados, con los incentivos. Los jubilados antes de los 70 años, 8.000 maestros jubilados en 2008, 2009 y 2010, y los que padecen enfermedades catastróficas. Para cada grupo hay una propuesta de pago en bonos. ¿Cuáles son las diferencias y las condiciones de este pago?
Alfredo, efectivamente son 3 grupos. Uno de ellos va a recibir el pago en bonos de manera voluntaria y los otros 2 son pagos en efectivos, en condiciones favorables para el jubilado. Voy a pasar a explicarlo. En el caso de los bonos, que fue altamente politizado, en opinión de quien le habla, los hechos demuestran que esa politización fue rebasada por la realidad. A partir del miércoles 31 de julio iniciamos este pago y desde allí hasta la fecha tenemos ya más de 700 personas que han recibido su bono por compensación jubilar, efectivamente 731. Y se hablaba de un temor que tenían los jubilados de la tasa de descuento a la cual se iba a vender por la experiencia del pasado, del año 2015, donde se les entregaron otro tipo de bonos que no tenían la liquidez del actual. Asumamos un ejemplo de un bono de una persona que tiene 69 años, ese bono tendría un valor de $53.100. Ese bono es por un año. Si esa persona, este es el ejemplo, si es que esa persona recibe un bono a un año, ¿no es cierto?, de un incentivo jubilar de $53.100, si decide mantener el bono, Alfredo, con la tasa de interés pactada, que es de 3,25, va a recibir durante ese año cerca de más de $1.000, es decir, $143 mensuales de intereses. Digamos que ese jubilado decide vender el bono. Esa persona va a recibir en efectivo $52.500, es decir, un descuento mínimo del 1,1%. Distinto es el caso de una persona que tenga un bono a más años porque tiene 60 años de edad, por ejemplo, el caso anterior es de una persona que tiene 69 años. Si esa persona tiene el bono durante los 10 años que dura ese papel, va a tener una tasa de interés mayor de 6,5%, en consecuencia va a recibir un pago mensual mayor, promediando los $230, y al final del periodo, si es que esa persona decide mantenerlo durante los 10 años, va a recibir entre capital $53.000 e intereses $80.000. Ahí el problema es la edad de los jubilados, digamos, que esperen tanto tiempo, tal vez no les conviene. Sin duda, pero lo puede liquidar también, Alfredo, y ya han iniciado estas operaciones en la Bolsa de Valores. Entonces, por ejemplo, esa persona también podría vender el bono de $53.000 y recibir $49.500, es decir, un descuento bajo. Entonces, este es el primer método de pago, Alfredo, muy importante, y está dándose ya a nivel nacional a través de los distintos ministerios. Un proceso muy simple, la persona toma su bono y luego lo puede liquidar si lo desea o lo mantiene. Y los otros 2 grupos, Alfredo. Pero la decisión de que el BIES comprará los bonos a los jubilados que deseen negociarlos, ¿no aumenta la deuda externa? ¿En qué forma la aumenta? La deuda pública, interna, perdón, no la deuda externa, sino la deuda pública interna. Alfredo, este proceso, todos los bonos, $240 millones se pagan en bonos, evidentemente es un proceso de financiamiento interno. El hecho de que el BIES ingrese a la competencia, creemos nosotros que es saludable para generar mayor competencia, valga la redundancia, en el mercado. El BIES es uno de los actores sin duda importante, pero no se limita solamente al BIES. De hecho, las transacciones que ya han iniciado los jubilados en estos días son antes de que el BIES entre al mercado. Entonces, el BIES entra como un operador en este mercado, como un actor en este mercado secundario, pero también pueden entrar las empresas privadas o algunas inversionistas particulares a actuar en el mercado de valores. ¿Qué garantiza esto, Alfredo? Que el jubilado está más protegido. ¿Por qué? Porque hay más demanda por este tipo de papel en la medida en que hay más competidores. La resolución del BIES habla de llegar a comprar hasta $240 millones, pero no necesariamente en todo caso, el descuento la totalidad es mínimo porque no hay antecedentes de mora, digamos, del gobierno nacional a través de los años en el pago de estos bonos.
Sin duda, Alfredo, eso y el hecho de que hemos trabajado un bono bastante bien estructurado, que es un bono bastante comercial, bastante líquido, que tiene tasas de interés acorde a la edad del jubilado en función de la potencial jubilación obligatoria, es decir, a los 70 años. Pero hay dos grupos que usted bien mencionó, Alfredo. A esas personas no se les paga en bonos, se les paga en efectivo. Uno de ellos son las personas que reciben este año el pago en efectivo porque tienen más de 70 años, tienen enfermedades catastróficas o tienen discapacidad. A estas personas lo que vamos a hacer es fraccionar el bono. Nosotros teníamos que pagar durante este año, Alfredo, cerca de 1.200 personas, ¿no es cierto? Entonces una persona podría recibir sus $50.000 en agosto y otra persona esperar hasta diciembre a recibir su pago en efectivo por el plan de pagos. Lo vamos a hacer de manera diferente, les vamos a pagar a todos estos jubilados, a los 1.200 jubilados, pero de manera fraccionada para que tengan ya un ingreso inmediatamente. Entonces, vamos a hacer un pago, por ejemplo, en este caso, de 13.250 en agosto, 13.250 en septiembre, 13.250 en octubre y 13.250 en noviembre. Es decir, ya no vamos a extender hasta diciembre, sino que hemos comprimido el pago hasta noviembre en 4 pagos. Entonces, el jubilado iniciará este mes con un pago de 13.250 que le es sumamente beneficioso. Y el otro grupo, finalmente, Alfredo, aquellas personas que ya tuvieron una parte de su compensación jubilar en el año 2008, 2009 y 2010, recibieron entre $12.000 y $18.000, vamos a iniciarles el pago a partir del último trimestre. ¿Por qué a partir del último trimestre? Porque hay que validar los expedientes y ese cronograma está establecido en el acta. Esas personas van a recibir durante este año $2.000 en octubre, $2.000 en noviembre y $2.000 en diciembre. Para el próximo año se presupuestará el saldo de esas personas. Creemos nosotros, Alfredo, que este es un acuerdo favorable para el país, no solamente para las partes que han estado involucradas. ¿Por qué? Porque se hace una administración eficiente del presupuesto, la ampliación del presupuesto es realmente pequeña, pero nos permite operar bien y marginalmente alcanzar a todos los jubilados sin afectar los objetivos de déficit de este año. Somos muy cuidadosos en no ampliar ese déficit, Alfredo, porque tenemos metas de cumplimiento propias del presupuesto general del Estado y de los objetivos del Plan de Prosperidad. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Y tras la pausa, Pablo Dávila, presidente del Comité por la Institucionalización Democrática, hay 3 proyectos de reforma parcial a la Constitución que irán a la Asamblea para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál se escogerá? En pocos minutos estamos de vuelta. El pueblo ya dio su veredicto. Buscaré justicia. Lejos de solucionarse, la muerte de Sharon se complica más y más. El martes 20 de agosto, 9 de la noche. Sharon 2, el desenlace. Carlos Rojas y Claudia Roura nos traen el programa más completo de análisis y opinión. Todos los personajes de actualidad en Políticamente Correcto. Domingos, 10:30 de la mañana, por Ecuavisa. La Corte Constitucional resolvió que el procedimiento para reformar la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana será la reforma parcial. Esto es, aprobación del proyecto en la Asamblea y luego referéndum popular. Así contestó el movimiento ahora y seguramente hará lo mismo con el Comité por la Institucionalidad Democrática. Entre tanto, en la Asamblea discuten aprobar un proyecto propio. Pablo Dávila, coordinador del comité, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. ¿Qué prevalecerá en la Asamblea? ¿El proyecto más simple para ganar tiempo en debates y aprobación? Creo
Creo que este tema tan relevante para el Ecuador en este momento está sujeto a varias coyunturas de orden político. Seguramente en la Asamblea Nacional procurarán discutir aquello que sea más viable, más ágil, pero no necesariamente lo que es más adecuado desde el punto de vista institucional. Nosotros, el Comité por la Institucionalización Democrática, hemos planteado una propuesta que no se limita en exclusiva a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Creemos que esta es una oportunidad muy grande, ya que se va a convocar al pueblo ecuatoriano a que se pronuncie en las urnas para hacer una reforma estructural de orden político. Por eso creemos que, más allá de las coyunturas políticas que estamos viviendo en este momento, es importante también plantear una reforma en la manera y mecanismos de funcionamiento de la Asamblea Nacional y fortalecer también el funcionamiento, la autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado. Si el debate es más corto, el referéndum será más cerca. ¿Esto sería lo prioritario políticamente o que el proyecto sea más completo? Es decir, que no sea tan escueto para decir que se suprime el Consejo, sino que establezca nuevas disposiciones para ver cómo funcionan las competencias que tenía el Consejo. Sin duda. Mire, el tema de los tiempos también es bastante relativo, Alfredo, y permítame poner un ejemplo. Finalmente, si la Asamblea decide priorizar las propuestas de enmienda constitucional, de acuerdo al texto constitucional, ellos deben hacer 2 debates en el seno de la Asamblea Nacional, mediando siempre un año entre primero y segundo debate. Eso quiere decir que si en el mejor de los casos hacen el debate en este mes, tendrían que volver a hacer el segundo debate en agosto del próximo año, es decir, en agosto del 2020. Mientras que la propuesta que nosotros estamos haciendo, que aparentemente puede ser más larga, si nosotros obtenemos un pronunciamiento de la Corte Constitucional la próxima semana o en 2 semanas a más tardar, eso es una orden para el Consejo Nacional Electoral para que entregue los formularios y empezar a obtener el respaldo ciudadano, para lo cual nosotros tendríamos 6 meses. Si somos eficientes y un poco basados en el optimismo que vemos entre los ciudadanos y logramos rescatar y recoger todas las firmas en un plazo de 3 meses, 4 meses, hasta finales de este año, eso querría decir que nosotros podríamos llegar a la Asamblea Nacional a más tardar en enero de este año a pedir el primer debate de discusión de nuestra propuesta de reforma parcial. De acuerdo a la Constitución, la Asamblea tendría 90 días para debatir este tema. Por supuesto que se puede alargar por los procedimientos internos, pero si es que los tiempos se optimizan, nosotros podríamos tener un referéndum entre julio y agosto del próximo año. Ahora, eso es en el caso de los proyectos de iniciativa ciudadana. Pero hasta ahora la Asamblea carece de proyecto propio, pero ese proyecto propio de la Asamblea disminuye los 6 meses de espera de recoger firmas. El proyecto del movimiento ahora pues tenemos que es diminuto, el del comité es más completo, pero requieren firmas. Entre tanto, el Consejo de Participación seguirá actuando. ¿Favorecería la demora a un no en el referéndum o al proyecto diminuto? Me parece a mí que los canales de control que ejercen las autoridades públicas, entiendas el control político por parte de la Asamblea Nacional, el control del manejo de fondos públicos por parte de la Contraloría y el control sobre indicios de responsabilidad penal, en general responsabilidad penal que debe velar la Fiscalía General del Estado, tienen que activarse respecto del funcionamiento actual de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros estamos haciendo un planteamiento de una reforma estructural, institucional, de orden político, mirando objetivos de mediano y de largo plazo, en los tiempos que hemos conversado con usted, Alfredo. Sin embargo, eso no quiere decir que en el camino las autoridades no tengan que cumplir su rol de auditoría y de control respecto de lo que está pasando actualmente. Es penoso para los ciudadanos, incluyéndome como un ciudadano común y corriente, ver que las autoridades públicas actúen con tal nivel de desvergüenza. Hay que entender que estos funcionarios públicos reciben sueldos que todos los ecuatorianos pagamos y no podemos permitir que las actividades que están haciendo simplemente reflejen intereses personales o intereses de orden político. Pero el tiempo se podría abreviar, por ejemplo, si en vez de ser una iniciativa ciudadana, se presenta el proyecto con la firma de asambleístas, o sea que un grupo de asambleístas apruebe, por ejemplo, el proyecto del comité.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que decidir cuál es la vía apropiada para la reforma constitucional de entrada. El planteamiento que estamos haciendo, la clase de reforma que nosotros estamos planteando es una reforma parcial y la reforma parcial no puede ser modificada salvo que la Corte Constitucional opine de una manera diferente. El procedimiento jurídico para la reforma parcial que estamos planteando en el fondo requiere la recolección de firmas y posteriormente la discusión en la Asamblea Nacional. Eso es algo que no podemos evitar. Si tuviésemos un objetivo final diferente, tal vez podríamos ver una vía diferente, pero lo que queremos, como he dicho, es procurar una reforma estructural que nos lleva a la reforma parcial con el mecanismo de recolección de firmas más discusión en la Asamblea que prevé la Constitución. Ahora, finalmente, ¿quién debe escoger el proyecto de reforma? ¿La Asamblea, que es la que lo discute, o el pueblo, el referéndum? Porque podría, por ejemplo, consultarse 2 proyectos en vez de uno solo. En realidad, en este momento la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre todos los proyectos que tenga en sus manos. Todas las iniciativas ciudadanas deberán salir a recoger las firmas pertinentes de respaldo a sus posiciones. Pero cuando esto llegue a la Asamblea tendrá que calificar el proyecto que llegue a sus manos y ese proyecto será el que se discuta. Entonces, el primer proyecto que cuente con el respaldo ciudadano, con las firmas pertinentes de acuerdo a la ley, ese es el que deberá transmitirse en el seno de la Asamblea Nacional. Ahora, de modo abstracto, para mejorar a la Constitución, lo mejor es suprimir el Consejo de Participación. Pero el error de no hacerlo en la consulta popular 2018 habría hecho desaprovechar el momentum. A la clase política en la Asamblea lo que le interesa es recuperar la facultad nominadora que ahora ostenta el Consejo de Participación. Entonces, ¿cuánto tiempo calcula que demorará debatir el proyecto? ¿Vale realmente la pena? ¿Cuál sería la vía más rápida? Respecto de la primera parte de su pregunta relacionada con los tiempos, al menos 90 días debe mediar entre debate y debate. Esto podría prolongarse máximo hasta 1 año de acuerdo al texto de las leyes pertinentes. Segundo, estamos haciendo lo correcto y es pertinente. Nosotros, evidentemente, Alfredo, estamos convencidos de que este es el camino correcto. Parece ser que hay un consenso generalizado de que al menos hay que quitarle las atribuciones de designación al Consejo de Participación Ciudadana. Pero la tesis que nosotros mantenemos, Alfredo, es si usted le quita las atribuciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana se entiende que adicionalmente tenía que promover la participación, que nunca lo hizo, promover la auditoría y el control social, que nunca lo hizo, y supuestamente controlar la corrupción, lo cual evidentemente nunca lo hizo. Entonces estaríamos manteniendo un órgano inerte que no sirve para absolutamente nada. Y además, ese órgano le cuesta al país, le cuesta al Estado alrededor de 14 millones de dólares al año. ¿Cómo es posible que pretendamos mantener esa figura si es que no va a hacer absolutamente nada? La decisión más responsable, indudablemente, es eliminarlo. Pablo Dávila, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Samantha. Y cuando regresemos, Mae Montaño, asambleísta independiente, interpelante en el juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Archivo, limbo, censura. Hasta ahora el limbo de una falta de decisión enfría el juicio político contra la exministra de Salud. En pocos minutos estamos de vuelta. La solicitud de juicio político contra la ministra de Salud, Verónica Espinosa, empezó a tramitarse cuando ella se convirtió en exministra, o digamos, empezó a moverse el trámite. Ahora el trámite está nuevamente en una detención en la Asamblea, porque la Asamblea lo tiene en la congeladora del limbo de la no resolución, pese a que la Comisión de Fiscalización autorizó ya el respectivo enjuiciamiento. Mae Montaño, asambleísta independiente, acusadora de la exministra. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, también al pueblo ecuatoriano un abrazo y un abrazo solidario a los jubilados en huelga de hambre y a todos los que esperan un rápido pago a sus compensaciones. La Comisión de Fiscalización fue conocida como la Comisión de Archivo. La ley le da un poder desmesurado, prácticamente sustituye al Pleno. Siempre la ocupó Alianza País.
cómo está integrada ahora. El retardo de este juicio político en realidad no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna explicación. La Comisión de Fiscalización en este caso, en el caso del juicio político a la ahora ex ministra Verónica Espinosa, cumplió sus plazos, o sea, la comisión cumplió e inclusive el paso al pleno fue aprobado por unanimidad con la presencia de los 13 asambleístas que conforman la comisión. Así que en ese caso nosotros no tenemos ningún reclamo, es el presidente de la Asamblea quien tiene el juicio político ahora, no en el limbo, sino en su congelador. Así que le pedimos a la ciudadanía, por favor, escríbale a través de las redes al presidente de la Asamblea para que saque del congelador el juicio político y que convoque de manera inmediata a los asambleístas cumpliendo con la ley. Por eso precisamente me preguntaba cómo se conforma ahora la Comisión de Fiscalización, porque se nota o se observa de que está actuando de diferente manera. Está conformada con varias fuerzas políticas, no todas las fuerzas políticas están representadas ahí, pero yo creo que tiene una representación que permite en estos casos el debate y permite también, en el caso de la exministra Verónica Espinosa, este voto unánime, que no es que fue fácil conseguirlo, porque Alianza País tiene un número importante de asambleístas en esta comisión, pero no le da la mayoría, como sucedía cuando era la comisión de archivo, que tenían una mayoría absoluta y podían hacerlo. Ahora ya no tienen esa mayoría absoluta. Les falta uno solamente. En todo caso, uno y entonces... en la nueva integración de la comisión, Alianza País no tiene mayoría, pero en el pleno con cierta regularidad se juntan morenistas y correístas en temas de fiscalización para bloquear censuras en juicios políticos. El pacto de estabilidad de Creo, Badi y BIN con el bloque morenista sobre fiscalización solamente exige luz verde para el enjuiciamiento en la comisión, pero da libertad para la censura en el pleno. Doctor, parecía imposible que un juicio planteado por un asambleísta independiente pudiera conseguir un voto unánime en la Comisión de Fiscalización. Ya parecía imposible y lo conseguimos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sustentado de debida forma este juicio político que nace por acción ciudadana. Ese es un tema que convoca a la ciudadanía, no solamente a los asambleístas. Así que era imposible que este juicio no pasara. La ministra, ahora exministra de Salud, ha hecho mérito suficiente, es merecedora de este juicio político. Tenemos que luchar contra la impunidad, tenemos que conseguir que el juicio político, que no solamente es una censura simple, es un castigo también a la actuación fuera de la ética. Y estamos convencidos que en la forma como hemos trabajado, con absoluta seriedad, con las pruebas contundentes que tenemos para llevar al Pleno, la ministra, ahora exministra Espinosa, será censurada. Vamos a conseguir los votos. Le pedimos nuevamente a la gente, escríbale a sus asambleístas de su provincia, dígale cómo está la salud en su provincia, cómo funcionan los centros de salud, cuáles han sido las afectaciones a las personas que no lograron la modernización, la actualización del cuadro básico, cómo afectó a su salud el uso de paracetamol contaminado, el uso de antisépticos contaminados y sobre todo el uso de dispositivos de detección de VIH que no garantizaron la salud reproductiva y sexual de los ecuatorianos. ¿Hay elementos suficientes para esta censura? Sí. ¿Vamos a conseguir los votos? Sí. Yo creo que los asambleístas tienen que responder a los intereses de la ciudadanía y no se convertirán ni en cómplices ni en encubridores de acciones administrativas que han dejado mucho que investigar a nivel de Contraloría y de Fiscalía. Pero precisamente es tan tortuoso el trámite de todas maneras que cuando se presentan las preguntas, de alguna forma hay que negociarlas, digamos, para que pueda continuar el procedimiento, porque hay otras preguntas pues, en base a eso que se apoya o no se apoya. Ha quedado por fuera alguna cosa importante porque usted mencionó algunas de las circunstancias por las cuales la ministra merece ser censurada. ¿Están todas las preguntas completas? No, hay dos causales que la Comisión de Fiscalización las aprobó por unanimidad.
Y esas dos causales ya significan elementos suficientes para conseguir esta censura y para conseguir que este expediente sea enviado a la Contraloría y a la Fiscalía. El primero tienen que ver con el incumplimiento en los procesos de vigilancia y control sobre la detección de los dispositivos que se usaron, o mejor dicho al revés, de los dispositivos usados para la detección del VIH. Eso fue aceptado, es una causal fuerte, es una causal suficiente para esta censura. Y la otra causal fue el tema del mal funcionamiento de los centros de salud en distintas provincias, y se tomó fundamentalmente el caso de Esmeraldas. Quedó por fuera el caso de Zaruma y quedaron por fuera otros casos en otras provincias, y vamos a insistir el día del juicio, que yo creo que será lunes o martes, no podría pasar de ahí. El lunes o martes de la siguiente semana debemos ser convocados a este juicio, señor presidente de la Asamblea. Tiene que responder a los intereses y a la presión de la ciudadana. Vamos a insistir en otras causales que tienen que ser investigadas, porque aquí se jugó con la vida, con la salud de los ecuatorianos, y eso no puede quedar en la impunidad. Vamos a presentar el caso del paracetamol, vamos a insistir en el uso de los antisépticos contaminados que se supone que produjeron graves daños a la salud y presuntamente a la vida de algunos, hay que investigarlo, y vamos a insistir en el caso de salud de Zaruma y de otras provincias. Vamos a insistir porque el informe de la comisión no es vinculante. El asunto es que si se posterga nuevamente el juicio, ocurre que ya viene la vacancia. Y en este caso, entonces no se le estaría dando la importancia necesaria a este juicio, como la que se le da a la del Consejo de Participación Ciudadana. Así es, por eso agradezco tanto esta entrevista, agradezco tanto el interés de un canal como Ecuavisa, que ha hecho seguimiento, que ha hecho reportajes especiales respecto de la salud, como tiene que ser. Muchísimas gracias por la posibilidad, y nuevamente permítame en este espacio hacer un llamado a los ciudadanos para que manden sus mensajes al presidente de la Asamblea. Yo quiero por lo menos creer que su retardo en este juicio, que haber dejado este juicio en el congelador, no tiene una mala intención, o que por lo menos no pretenda que la gente deje pasar esto y que ponga más interés en el caso de participación ciudadana. Así que nosotros entendemos que máximo lunes o martes seremos convocados a este juicio, que llegará a la censura merecida a la ex ministra Verónica Espinosa. Mae Montaño, asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, doctor. Buen día. Samantha. Bien, y así concluimos Contacto Directo. Como siempre, gracias por acompañarnos y también que disfruten de su feriado, Alfredo. El día lunes regresa Steffi. Bueno, hay que disfrutar del feriado, pero también hay que recordar que este feriado es por una fiesta patria, puesto que estos feriados solo se enfocan ahora como que fueran fiestas. Y nada más que eso, ya han pasado a un segundo plano el motivo de los feriados. Nos vemos el lunes. Que pasen bien.